972 cargos, 25 elecciones de ayuntamientos, alcaldías, síndicos y juntas municipales, 1.796 cargos. Sabemos que es necesario concentrar esfuerzos para que nuestra maquinaria democrática rinda frutos. Y hoy, justamente estamos reunidos porque una parte fundamental de esta maquinaria electoral está acéfala, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y es por ello que me presento ante ustedes. Los delitos electorales como conductas ilegales específicas cobran relevancia hoy día, de forma particular por el timing electoral en el que nos encontramos y de forma general por la exigencia de la sociedad de que nuestros gobernantes electos bajo una democracia estén legitimados, calificados y cualificados para dirigir al país, del cual la suscrita se precia de pertenecer. Hoy hay voces que exigen que México tenga unas elecciones tan transparentes como libres. Dividiré mi intervención en 3 ejes rectores importantes para el desempeño de la Fiscalía. Prevención. El tema electoral se aplica igual para todos. Ello a pesar de que no todos vivamos y comprendamos las elecciones y sus implicaciones con la misma intensidad. Todos vivimos las elecciones según nuestra preparación, cultura y educación. El conocimiento y difusión de las conductas ilícitas electorales, así como los derechos que los ciudadanos tenemos en el tema que nos ocupa, es la mejor prevención a dichos ilícitos, tema en el que todos debemos formar parte, tema de preparación, de cultura, de educación, para que este tiempo electoral se viva sin miedo por parte de muchas personas quienes creen que el no hacer lo que alguien les pide o exige puede tener consecuencias personales y laborales negativas o incluso promesas irrisorias. Esta etapa, la primera a la que me refiero, la prevención, es un tema en el que todos los servidores públicos, el sector privado, las ONGs, académicos y todos los mexicanos estamos obligados a participar, y para ello se requiere el conocimiento. La educación de delitos electorales y de nuestros derechos ciudadanos es la mejor prevención a estos delitos. El conocimiento adecuado de nuestros derechos hará que la impunidad de estos delitos sea cosa del pasado. Todos podemos ser sujetos activos y pasivos de este delito. Estos últimos pueden convertirse en una cifra a la baja, como lo dijimos anteriormente, a través de la prevención y el conocimiento de nuestros derechos, que son el arma para evitar caer en estos supuestos como sujetos pasivos. Pero los sujetos activos siempre intentarán de alguna u otra manera encontrar la forma de actualizar el supuesto. En caso contrario, no sería un delito. Los delitos son tal porque son conductas que de forma generalizada y repetidamente se violan, y dichas violaciones tienen consecuencias varias, y en el caso en particular las consecuencias son devastadoras. Con la actualización jurídica de estos delitos se acallan voces que quieren ser escuchadas y que no logran su cometido. Todos los votos valen siempre y cuando sean libres. Ese es el cometido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, velar por el ejercicio libre de los derechos político-electorales de las y los mexicanos. Hay delitos con sujetos activos calificados. Habría que comprobar que son funcionarios electorales, representantes de partidos, servidores públicos, candidatos, ministros de culto religioso, pero hay ocasiones en que los sujetos activos son simples, es decir, no admiten calificación alguna. Cualquier ciudadano puede ser quien viole alguna norma prohibitiva, a veces con conocimiento de causa y otras sin este. Sin embargo, aún resulta sujeto activo del delito. Hay conductas que permiten pensar a primera instancia que son insidiosas, como la compra de votos, votar con una credencial que no es tuya, votar 2 veces, proporcionar información falsa al Instituto Nacional Electoral. Pero hay otras que no lo son tan aparentes, como hacer propaganda en la jornada electoral o ir a misa y que el padre de todas nuestras confianzas en la homilía, aprovechándose del respeto reverencial que se le tiene por su liderazgo religioso, nos induzca a votar o no votar por determinadas personas o partidos políticos. La prevención que propongo como fiscal es un programa sin pausas que consiste en fomentar la coordinación entre todos los jugadores del sistema electoral, el intercambio de información constante, revisión y seguimiento de programas de trabajos con autoridades locales e instituciones electorales, capacitaciones continuas, foros que fomenten la cultura de legalidad electoral y la denuncia, talleres post-elecciones para evaluar errores que sirvan de prevención para el futuro. Todos estos esfuerzos medidos a través de objetivos estratégicos y metas de indicadores con trazabilidad específica. Segundo, combate a la impunidad. El fiscal especializado para la atención de delitos electorales encabeza la lucha para investigar y perseguir estos delitos. Su meta directa es sancionar estas conductas. Su objetivo indirecto es que sirva para mediar como medida ejemplar para todos aquellos violadores de las normas electorales y con ello coadyuve a la prevención de esos ilícitos penales. El fiscal de mérito será la autoridad encargada de garantizar la certeza jurídica de las elecciones federales y locales a través de la equidad, legalidad y transparencia, y de conformidad y alineado con el Sistema Nacional Anticorrupción. El combate a la impunidad que propongo como fiscal es defender a los gobernados a través de las facultades que se me otorgan en ley.
ya que estas son las armas con las que podré cumplir con los objetivos institucionales trazados: dar certeza jurídica al voto como derecho humano, universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible, sin sesgo político alguno que me cobije y que garantice mi actuar como servidora pública con plena objetividad a la luz del cumplimiento de la ley. Tercero, calidad en la investigación. El fiscal debe vislumbrarse como un estudioso del derecho, mismos estudios que requiere para diseñar e implementar proyectos, programas para fomentar la cultura de la denuncia y legalidad en materia penal electoral. Solo estando actualizado se puede estar al nivel y contrarrestar con pasos agigantados el crecimiento y creatividad que se tiene para delinquir con valores tan grandes que se protegen con esta Fiscalía. Todo ello en constante coordinación con unidades administrativas, órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República y a través de mecanismos de cooperación con los órdenes de gobierno estatal, municipal y el de la Ciudad de México, así como el Instituto Nacional Electoral. La democracia representa responsabilidad. Por una parte, el voto es libre, es responsabilidad de los gobernados. Por otra parte, la libertad de ejercerlo es una garantía que la FEPADE debe asegurar a los votantes. Los votados también deben sentirse protegidos de que los votos que acumulen son los que son y los que deben ser. La Fiscalía cuenta con las atribuciones para desentrañar la maraña de la duda. La investigación y persecución que realiza traerá consigo la sanción que legitime el ganador y pondrá el ejemplo de la confianza en las instituciones en la lucha contra la impunidad, a través de una democracia pura, que si bien es perfectible, coadyuve a que la distancia entre que lo incorrecto y lo correcto sea cada vez menor. La calidad en la investigación que propongo como fiscal busca certeza jurídica a través de mejorar la investigación de hechos delictivos con sustentos legales, soportes científicos que generen evidencias sólidas. La información y coordinación serán coadyuvantes de esta investigación consolidada. Se requiere analizar la razón jurídica entre las averiguaciones previas consignadas y las sentencias condenatorias emitidas, y a partir de ahí corregir y solventar las posibles omisiones o faltas que se están teniendo en materia de calidad de investigación. Con investigaciones de calidad y sustentadas en bases científicas y jurídicas, se logrará eliminar el sospechosismo que surge para conveniencia al menos favorecido al conocer los resultados de una elección y su consecuente alegato de defensa que desvía la atención de la sociedad, de los medios de comunicación y de la autoridad en temas que atacan y o defienden, según corresponda, los resultados de unas elecciones, situación que desvían esfuerzos importantes en pro del desarrollo de nuestro país. Hay mucho por hacer. Eso no está en discusión. Hoy el reto al que nos enfrentamos no es menor. La elección del titular de una Fiscalía, que deberá como fiel vigía custodiar la certeza jurídica de las elecciones históricas del 2018 a través de procedimientos electorales legales y transparentes. Son tiempos de vocación y de servicio. No todos estarán a la altura de este desafío. Yo me encuentro aquí, por eso estoy. Cierro los ojos y lo que veo me gusta. Veo un fiscal que sabe hacer su trabajo, con la intensidad de un verdadero representante de la sociedad. Veo a la baja los delitos electorales. La prevención ha surtido efectos. Los asuntos no afortunados se tornan en averiguaciones previas consolidadas que arrojan la sombra de la impunidad a través de sentencias condenatorias. Veo un fiscal institucional independiente sin sujeción a intereses políticos. ¿Utopía o realidad? Hoy está en nuestras manos dar un giro importante al rumbo del proceso electoral. Los 10 puntos transversales a los ejes señalados anteriormente son honestidad, apego al Sistema Nacional Anticorrupción, apartidismo, cumplimiento de la ley, mejora continua, medidas ejemplares, coordinación, capacitación, atención oportuna y servicio público digno. He sido parte de la Procuraduría General de la República como coordinadora de asesores del 2013 al 2015. Fueron tiempos de trabajo arduo en donde conocí las entrañas de la Procuraduría General de la República. El trabajo no me espanta y los retos me apasionan. Soy persona de instituciones y proactiva. Aboné y participé activamente en la creación jurídica de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, que ha caminado de conformidad con los objetivos por los cuales fue creada. La suscrita ha participado en temas variados que enriquecen su conocimiento jurídico, electoral y de administración pública, que demuestran su capacidad para la coordinación de equipos, liderazgo y capacitación continua en materias diversas. Imparto cursos en áreas estratégicas de toma de decisiones institucionales gubernamentales de la Ciudad de México y en general del Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias. Muchas gracias por su participación. Pasamos ahora a la etapa de preguntas por parte de los y las legisladores. Le doy la palabra al senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Buenas tardes, bienvenida maestra Mendoza. Dos temas básicamente. Leímos su ensayo, analizamos su currículum y hay dos preguntas que serían pertinentes.
La primera, ¿por qué el tema electoral cuando su mayor expertise, por lo que describe su currículum, es el tema de hidrocarburos? No los veo tan cercanos, nos ayudaría mucho que nos diera claridad sobre eso. Y en segundo, también nos puede hablar de su experiencia o de su idoneidad en lo que es la persecución del delito. Básicamente la función, entre muchas otras que las leyes le señalan al fiscal, es esta acción de perseguir el delito y garantizar sentencias justas por parte de la representación del Estado. Entonces, ¿nos podría abordar esos dos temas? Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Gracias. Bueno, a mí me gustaría también preguntarle a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional lo siguiente. En el nuevo sistema penal acusatorio se establecen los acuerdos reparatorios, los cuales constituyen una solución alterna de procedimientos de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Usted considera que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales como institución pública, como institución del Ministerio Público Federal, tratándose de delitos electorales, puede o no aprobar acuerdos reparatorios en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales? Y también me gustaría preguntarle lo siguiente. En marzo pasado, el Senado de la República aprobó un dictamen por el cual se previene, sanciona, erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género, la cual se establecen previsiones que obligan al Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales, las fiscalías, los partidos políticos, las agrupaciones políticas a establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar este delito. Sin embargo, dichas reformas aún no ha sido aprobado. Y me gustaría preguntarle en ese sentido si usted conoce esta minuta que hoy está en Cámara de Diputados, pero además si usted conoce un protocolo que está suscrito y por el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, entre otras instituciones como el IDE, el INE, la propia FEPADE, el Instituto Nacional de las Mujeres. Si me gustaría saber si conoce el protocolo y en la función de usted al frente de la FEPADE, ¿cuáles serían los retos más importantes, tomando en consideración que no hay legislación, pero sí hay un protocolo para combatir la violencia política contra las mujeres en el próximo proceso electoral de 2018? Gracias por sus respuestas. Le doy la palabra al senador Enrique Burgos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que formule su pregunta. Gracias, presidenta, muchas gracias. Doctora Mendoza, muchas gracias, bienvenida al Senado de la República. Me gustaría conocer su punto de vista, su consideración respecto a lo siguiente. En la Constitución, en el artículo 41, en su fracción sexta, en su tercer párrafo, se hace referencia al sistema de nulidades. Y si me lo permite, me gustaría darle lectura a esta parte. La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera del supuesto previsto en la ley, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. La diferencia entre la votación obtenida entre la primera y la segunda lugar sea menor a 5% dará lugar a que se entienda que es una causa determinante. Obviamente se trata de una sanción extrema. Es, yo diría, la última frontera en un esquema sancionatorio. ¿Por qué? Pues porque lleva al caso extremo de hacer posible una nulidad de un proceso electoral, cuando incluso en las realidades se tienen ya posiciones fijadas en ese lapso. Por lo tanto, me parece que la tarea preventiva en este caso
la comunicación suficiente, como alguien lo había mencionado, con organizaciones, con las propias estructuras estatales y particularmente con ese componente, esa especie de trípode que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y esta tarea a la que usted aspira? ¿Cómo contribuir, ya no solamente para sancionar, probar y acreditar materialmente, cómo contribuir para prevenir adecuadamente el llegar a un caso extremo que traería, en opinión de su servidor, muchísimas consecuencias difíciles y complejas? ¿Cómo prevendría usted en caso de que obtuviera esa posición? Gracias, senador. Es ahora el turno de la participación del Comité de Ciudadano de Acompañamiento. Adelante. Gracias, presidenta. Mencionó usted en su intervención el tamaño, la envergadura del proceso electoral que ya comenzó y la jornada electoral que se avecina. Y en su exposición señalaba, no todos están, y lo complementó con su expresión personal, yo estoy. Pero en ese no todos están. Pueden darse situaciones en la práctica de diversa índole. Una de ellas es el sentido de la pregunta concreta. La negativa de un notario público de dar fe de hechos electorales o de certificar documentos electorales es infracción o delito conforme a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y también a la Ley General en materia de delitos electorales. Gracias. Muchas gracias. Tiene usted 10 minutos para formular sus respuestas. Adelante. Senador, a su pregunta de que me he dedicado a hidrocarburos, me he dedicado a hidrocarburos en la iniciativa privada. Como servidora pública he tenido una experiencia variada en temas desde financiero, desde vivienda, temas sociales, temas de banca de desarrollo, he estado en el SAE, he tenido temas variados. Hidrocarburos únicamente fue los últimos años en que un amigo me pidió que pudiéramos ver oportunidad de que hubiera empresas mexicanas y que no hubiera las empresas extranjeras que se llevaran el trabajo de México. Y comenzamos a ver ventanas de oportunidad para hacer empresas mexicanas en el ámbito de hidrocarburos. Mi vida laboral ha sido diversa, como comentaba, lo cual me hace digna de oportunidades variadas, entre ellas la pregunta de ¿y el electoral hacia dónde? Soy estudiosa del derecho, soy egresada honrosamente de la Escuela Libre de Derecho. El perfil que hacen en esa escuela hacia los alumnos es de estudiar y de saber que podemos estudiar y acotar todos los temas que se nos presenten. No es un tema de, pareciera un tema de soberbia, es un tema de presumir porque es un tema de formación. Me siento feliz de haber estado en hidrocarburos, pero también me siento con una responsabilidad como mexicana por estas elecciones históricas y de ser parte de ellas en el tema electoral. En respecto a la persecución del delito y en experiencia, no he sido Ministerio Público como muchos de las personas que han estado ocupando el lugar que estoy ocupando en este momento hablando. He sido asesora como coordinadora de asesores viviendo todo el tema de la Procuraduría General de la República. Digo, soy hija de un penalista, ya murió, pero toda su vida fue dedicada a la PGR. Soy un amante de la persecución del delito. Como Ministerio Público no tengo experiencia, pero he estado muy pegada a todos los ministerios públicos. Senadora, respecto al tema de los acuerdos reparatorios, yo comentaría que en el tema electoral
al que nos enfrentamos no debe de tener acuerdos reparatorios. Es un tema que debemos de empezar a poner medidas ejemplares. Y medidas ejemplares es lo que actualmente se está viendo en la FEPADE y lo que podemos ver con el informe de labores 2016-2017 en su apartado participación especial y todas las sanciones impuestas a exgobernadores y a personas con autoridad que pensaban no ser sujetas activas de ningún delito. No consideraría que sería un buen elemento para un sistema electoral que tratamos de educar un poco la cultura de un país con acuerdos reparatorios. Respecto a la publicación de marzo que me comenta de la minuta no la conozco, conozco perfectamente el protocolo, sé perfecto que no hay ley en esto ahorita, no se ha emitido una ley. Sé que el protocolo es el único medio que se tiene actualmente tanto para dirigir la coordinación de todas las autoridades implicadas en esta violencia política hacia las mujeres, como conducir amablemente a las mujeres para que puedan tener esta educación y saber no solamente denunciar, que es lo que me gustaría, que las mujeres sepan que están cometiendo un delito con ellas, independientemente de que tengan también la cultura legal de la denuncia, que sepan lo que es cierto y lo que no es cierto. Eso es lo que se está haciendo con el protocolo, es algo que se publicó en el 2017, es reciente, pero es algo que podría ser utópico, pero es algo que va a funcionar. Hasta que esto se haga ley, que se emita la ley, el protocolo es una luz en el camino y que va bien dirigida. La cuarta, los retos para combatir la violencia, bueno, es lo mismo, sí. El quinto, senador, no. El sistema de nulidades. Bueno, hablaba yo del tema de prevención, que para mí es el tema más importante de cualquier delito, y más en esta materia electoral. Pienso que podríamos ahorrarnos muchísimos problemas y está en juego muchísimos elementos, la voz de la gente, sobre todo. ¿Qué podemos hacer? Para mí la prevención es una coordinación de comunicación. Disculpen la analogía que voy a hacer. El Sistema Nacional Anticorrupción es un tema que también pensamos que es algo que parece también una utopía. Lo vemos como algo muy lejano, yo lo veo como algo muy real. Es lo mismo que veo también con el sistema electoral y con la FEPADE. ¿Qué necesitamos hacer? Para evitar que lleguemos a la última ración o la última causa de sanción, que sería una nulidad, todos los implicados deben de tener un sistema de comunicación. Esto ya lo está haciendo la FEPADE, ha empezado, es incipiente aún este esfuerzo. Fue presentado ya en juntas con la Procuraduría General de la República. Si no se tiene un sistema como un sistema nacional de delitos electorales, donde todos puedan ser comunicados y donde se pueda saber qué personas son de cuidados, qué es lo que está pasando, cuáles son las fallas, nunca vamos a poder librar de una prevención en ningún sentido, no solamente la nulidad, en el más mínimo que se pueda esperar. Y, respecto la negativa de un notario para una fe pública no está prevista en la Ley General en la materia de delitos electorales. Recuerdo perfecto haber estudiado estos supuestos, no está previsto como delito. Le diría, soy una mujer que no se sabe las cosas de memoria y tengo que ser sincera con eso. Me enseñaron a ver las leyes. En caso de duda, veo la ley y comparo en dónde está. Tengo que ser sincera, no me sé las leyes, las sé buscar, pero no es un delito.
¿Alguna otra duda? Gracias por su participación y por atender esta convocatoria. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con el turno de la siguiente participación.